Lo que estamos celebrando en esta solemnidad es las dos columnas fundamentales sobre las cuales se fundó la iglesia históricamente. Entonces ahora vamos a tratar de profundizar un poco en todo esto. Y en la iglesia tenemos una fiesta dedicada solo a San Pablo, que es el 25 de enero, conversión de San Pablo. En ese día celebramos precisamente ese evento, el momento en el que él cambió radicalmente su vida. Hay otra fiesta dedicada o relacionada con San Pedro, no dedicada a San Pedro, relacionada con San Pedro, que, de qué mala memoria tengo, pues es en febrero, si no me equivoco, no sé si es 25 de febrero o 22, no recuerdo, pero es la cátedra de San Pedro. Es una fiesta relacionada con San Pedro, pero no es sobre él esa fiesta. La fiesta de la cátedra de San Pedro, lo que se celebra es que Cristo haya instituido en San Pedro y después en sus sucesores le haya dado esa autoridad, le haya entregado las llaves del reino de los cielos y que le haya dado una continuidad, haya creado el ministerio del vicario de Cristo, el Papa. En definitiva, es la fiesta del papado, esa de la cátedra de San Pedro. Por tanto, no es propiamente la fiesta de San Pedro, sino de San Pedro y todos sus sucesores, los papas. Por tanto, esa autoridad de Cristo que continúa viva en la iglesia y siempre actual a través del ministerio del obispo de Roma. Y en cambio tenemos la fiesta propiamente de San Pedro y de San Pablo, es el mismo día y se celebran juntas, cosa curiosísima, porque con otros santos no ocurre igual, no se celebran normalmente juntos, salvo cuando es un grupo de santos que fueron mártires juntos o algo así, pero de resto. Pero algo parecido pasa aquí, ellos no fueron mártires juntos en cuanto al mismo día, pero sí en cuanto al mismo lugar y en la misma época. Y tiene como que, son dos santos que son como indivisibles. Ustedes han escuchado que, seguramente conocen, que hay una leyenda de la fundación de la ciudad de Roma, ¿verdad? Y se suele decir mitológicamente que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, estos dos hermanos, ¿verdad?, que fueron alimentados por una loba. Bueno, todo eso tiene un significado, ahora no entro, y que ellos fundaron Roma y todo ese imperio. Bueno, pues de manera análoga, San Pedro y San Pablo son los fundadores de la Roma católica. Son los dos hermanos en la fe que mueren juntos, no el mismo día, pero en la misma época y en la misma ciudad de Roma, y con su sangre dan ese testimonio que era necesario para impulsar toda su predicación, su vida, pero especialmente sellaron, firmaron con su sangre el testimonio de la fe, y a partir de allí se desarrolla el catolicismo y se desarrolla la iglesia, que sigue hasta el día de hoy teniendo su base espiritual y su columna en Roma. ¿Por qué? Porque Roma en ese momento sí, capital del imperio, pero capital espiritual para nosotros en cuanto que simboliza esa comunión con los dos grandes apóstoles. Estos dos apóstoles, especialmente San Pedro, pero en realidad ellos dos juntos, simbolizan todo el ministerio apostólico, es decir, todo lo que Jesús, el depósito de la fe que Jesús dejó a los apóstoles. Jesús durante 3 años estuvo enseñando a sus apóstoles, entregándoles sus enseñanzas, entregándoles su sabiduría, pero sobre todo entregándoles su corazón y su ser. Hasta lo más grande, que es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, les entregó su cuerpo y su sangre. ¿Pero a quién? ¿A ellos? ¿A esos 12? ¿Nada más? No. A ellos, para que ellos nos lo transmitieran a nosotros. Entonces nosotros recibimos a Cristo a través de los apóstoles. Y los apóstoles los simbolizamos de manera especial en 2 de ellos, que son San Pedro y San Pablo. Entonces ese es el significado de esa fiesta y por tanto son 2 santos tan relevantes para nosotros y es importante conocerlos. Y por eso hoy estamos aquí hablando
de estos dos. Pero aquí también nosotros que estamos en este centro del Reino Christi, es importante también subrayarlo porque para nuestra espiritualidad, como espiritualidad católica, y nosotros subrayamos un gran amor al Papa y al sucesor de Pedro, y al mismo tiempo una grandísima admiración por San Pablo como un gran apóstol que se entregó por la salvación de las almas, que fue lo que hablamos la vez pasada. Que sirva esto como de marco general para entender el por qué esta fiesta que vamos a tener el sábado es tan simbólica y trasciende la figura histórica de estos dos personajes. Es algo que marca toda la vida de la iglesia. Aquí tenemos esta imagen de San Pedro, pero yo quisiera mostrar primero, antes de seguir hablando, de esta basílica que ustedes todos conocemos. No es el Vaticano solamente, es la Basílica de San Pedro. Y tomado desde la plaza también que se llama Plaza de San Pedro. La iglesia más grande del mundo, físicamente, la más simbólica, la más famosa sin duda, ¿no? La más emblemática, desde la cual se nos anuncia, pues el Papa es donde celebra sus grandes ceremonias, donde cuando eligen al Papa aparece aquí. Es decir, es un centro espiritual de la cristiandad y ustedes conocen la forma que tiene esa plaza con la columnata de San Pedro, que es esa fila de columnas que rodean la plaza, que tiene como un simbolismo de ser dos brazos con los cuales San Pedro abraza a todos los peregrinos que llegan allí. Y bueno, pues allí la vida de la iglesia está muy ligada a este lugar. Pues esta iglesia, que es impresionante, quienes de ustedes hayan tenido la oportunidad de estar allí, de entrar allí, es de unas dimensiones asombrosas, de un tamaño gigante, de una belleza inigualable en todos sus materiales, sus diseños. Esa cúpula que tiene ahí arriba es de Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel Buonarroti. Y en general, pues de hecho, Miguel Ángel fue el primer arquitecto, no alcanzó a terminarla, ni mucho menos, pero él fue el primer arquitecto de esa obra. Bueno, pero esta gran basílica, que es la segunda allí, es decir, antes había otra, antes del siglo XVI, hasta el siglo XV hubo otra que estaba ya en ruinas, muy vieja, y la tuvieron que tirar, hicieron esta, que es del siglo XVI. Esta gran basílica impresionante, ¿por qué está allí? ¿Por qué es importante el Vaticano? Porque el Vaticano, que vamos, el Vaticano es el nombre de la colina donde se encuentra esto. Y esa colina, ¿por qué es importante? Porque allí fue martirizado San Pedro. Y porque allí está enterrado San Pedro, sobre todo. En nuestro lado izquierdo, de respecto a esta fotografía, allí pasaba lo que era el circo de Nerón, donde este emperador que estaba demente sacrificaba a muchos cristianos. Y de hecho, el padre lo dijo en la homilía, el 30 de junio, con celebrar los mártires de la iglesia, protomártires romanos. Es decir, aquellos cristianos que no conocemos sus nombres, de la mayoría, que murieron mártires perseguidos por Nerón. Y de hecho la mayoría de ellos murieron como antorchas humanas, ¿no? Fueron colgados en unos postes y encendidos vivos. En esa misma persecución murió San Pedro, en ese circo que estaba localizado en la colina vaticana, y al lado del circo había un cementerio. En ese cementerio, ahí lo enterraron. Y a él lo mataron, ya lo veremos, y como sabemos, crucificado de cabeza, y bueno, él después, sus restos son enterrados ahí. ¿Por qué sabemos que lo enterraron allí? Porque debajo de la Basílica de San Pedro están las ruinas y los restos de todos los edificios anteriores. Yo dije que hubo una basílica antes que esta, pero antes de esa basílica, desde Constantino, los primeros siglos, hubo algunos templitos pequeños en ese lugar y se puede llegar a excavar hasta el punto donde están los huesos localizados
y donde hay testimonios antiquísimos del primer siglo de que ya iban allí los cristianos a rezar a ese cementerio, a rezarle a Pedro, a pedir intercesión de Pedro. Entonces, allí está este gran edificio. Entonces, lo que quiero decir es que este grandísimo edificio tan impresionante, quizá el más, ¿qué palabra podría usar? El más espectacular del mundo, en cierto sentido, en cuanto a arquitectura, en cuanto a tamaño, en cuanto a simbolismo, en cuanto a fama. Este edificio es el mausoleo de un pescador de Galilea. Y todo eso es su tumba. Quizá uno podría decir, no, eso es importante y famoso porque allí sale el Papa, porque sale en la televisión, porque el motivo de fondo por el cual esto es importante es porque es la tumba de Pedro. ¿Y por qué es importante la tumba de Pedro? Que está justo debajo de esa cúpula, al centro. Si uno pusiera así una línea recta entre esa cruz que está arriba hacia abajo, uno llega a la tumba tal cual de San Pedro, que está debajo del altar mayor. ¿Y por qué es tan importante esa tumba? ¿Por qué es tan importante esa tumba? Porque este hombre representa, dijimos, a los 12 apóstoles, y para los católicos esa tumba es el testimonio de ¿qué? De su martirio. Y fíjense ustedes, uno no lo piensa, pero ustedes, ¿por qué creen en la resurrección? En Cristo, pero concretamente en la resurrección de Cristo. Porque creer en Cristo significa creer en su resurrección. Estamos de acuerdo. Si yo no creo en su resurrección, no creo en Cristo. Creo que existió un Señor hace años, pero eso también creo que Napoleón existió. Ahora, creer en Cristo significa creo en su resurrección. Que Él está vivo. Pero pregunto, ¿usted por qué cree que Cristo está vivo? ¿Por qué? Nos llegó a través de ellos. ¿Usted cree en eso no porque, es que está en la Biblia? No. Sí, qué bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Un salto a ciegas? No. Nosotros todos creemos en que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque estos señores, me refiero a los 11 apóstoles que quedaron, que dieron testimonio de él, firmaron su testimonio ¿con qué tinta? Con su sangre. ¿Qué significa eso? Ellos dijeron, Cristo está vivo, yo lo vi, está resucitado, yo comí con él, de hecho lo dejaron escrito en la Biblia, yo comí con él, yo desayuné con él junto al lago de Galilea, comió pescado con nosotros, yo caminé con él y está vivo. Y por eso los mataron. Y dijeron todos ellos, pues me pueden matar, mátenme, pero yo no puedo negar lo que viví. Que uno lo diga y lo haga y muera, pues muy laudable, muy digno de elogio, pero uno puede decir, quizá estaba loco. Pero que 11 lo hayan hecho hasta la muerte, gracias a eso, nuestra fe es sólida. Y entonces esta tumba simboliza las 11 tumbas de los apóstoles que dieron testimonio. Y, por tanto, la tumba de Pedro, ¿qué termina siendo para nosotros esa tumba que está allí? Sí. Un signo, pero en concreto un cimiento, una base, un fundamento, es decir, la piedra sobre la que está edificado. ¿Se dan cuenta? Es la piedra sobre la que está edificada la iglesia. Este edificio representa a la Iglesia Católica, que está cimentada sobre una piedra de un señor que se llamaba Piedra. Jesús le puso ese nombre. Tú vas a ser piedra. Pedro es un masculino forzado de una palabra que no tiene masculino. Piedra, como digo piedra en masculino, pues piedro. Y en español le decimos Pedro, pero en italiano, por ejemplo, queda clarísimo. Es pietra, pietro. Pietra es piedra, pietro es pedra. Entonces, esa es la importancia de San Pedro, para que veamos lo trascendente que es.